Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para Ingeniería, cuarta edición, de los autores Denis Gestil y Warren S. Wright. Primera parte, Ecuaciones diferenciales ordinarias. Capítulo 1, Introducción a las ecuaciones diferenciales. Capítulo 1.1, Definiciones y terminología. En este video muestro la forma de solucionar los problemas de la sección 1.1, los problemas del 19 al 24. En los problemas 19 y 20, verifique si la expresión señalada es una solución implícita de la ecuación diferencial de primer orden que se proporciona. Encuentre al menos una solución explícita de la forma y igual a phi de x en cada caso. Utilice alguna herramienta de graficación para obtener la gráfica de una solución explícita. Proporcione un intervalo y de definición para cada solución phi. Volvamos a leer la siguiente definición. Solución de una ecuación diferencial ordinaria. Toda función phi definida sobre un intervalo i y que posea al menos n derivadas continuas sobre i y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. Esto es, una solución de una ecuación diferencial ordinaria, como en 4, de enésimo orden será una función phi que posea al menos n derivadas y se satisfaga esta igualdad para toda x en i. Se dice que phi satisface la ecuación diferencial sobre el intervalo i. Ahora le damos esta otra definición. Solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria. Se dice que una relación del tipo g de x y igual a 0 es una solución implícita de una ecuación diferencial ordinaria 4 sobre un intervalo i siempre que exista al menos una función f que satisfaga la relación así como la ecuación diferencial sobre i. En esta relación la función es x mayúscula y la variable independiente la t. Este es un ejemplo de una función definida implícitamente. La función no está despejada, sino que más bien hace parte del argumento del logaritmo natural. Para mostrar que en esta relación hay una función que es solución de esta ecuación diferencial, calculamos a partir de la expresión la primera derivada de la función x y observamos que esa derivada es idéntica a la ecuación diferencial dada. Primero derivamos implícitamente respecto a t ambos lados de esta igualdad. La derivada del logaritmo natural es igual al recíproco del argumento del logaritmo por la derivada de ese argumento. Y la derivada de t es 1. Falta por derivar con respecto a t este cociente. Aplicamos la regla para derivar un cociente. Primero escribimos el cuadrado del denominador. Ahora los términos en el numerador. La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Por la derivada indicada de x respecto a t, igual a 1. Cancelamos este factor con este otro presente en el denominador. Suprimimos los paréntesis en el numerador. Reducimos términos semejantes.
y escribimos el producto pues de los denominadores. Ahora multiplicamos el numerador y el denominador por -1. Al multiplicar un producto de factores por una constante, solamente se multiplica uno de los factores por esa constante. Voy a multiplicar el primero. Ahora ordeno. Y al despejar la derivada, obtengo que es exactamente la ecuación diferencial dada. De tal modo que esta relación satisface la ecuación diferencial. Ahora hallemos una solución explícita. Aplicando exponencial natural en ambos lados de esta igualdad se obtiene 2x menos 1 sobre x menos 1 igual a exponencial natural de t. De tal modo que 2x menos 1 es igual a x menos 1 por Euler de t. Entonces, 2x menos x por Euler de t es igual a 1 menos Euler de t. Entonces, x que multiplica a 2 menos Euler de t es igual a 1 menos Euler de t. Por lo tanto, x es igual a 1 menos Euler de t sobre 2 menos Euler de t. De tal modo que x igual a 1 menos Euler de t sobre 2 menos Euler de t con 2 menos Euler de t diferente de 0. Esto es Euler de t diferente de 2, por lo tanto t diferente del logaritmo natural de 2 es una solución explícita de la ecuación diferencial dada. ¿Y en qué intervalo de definición? Aquí en la ecuación diferencial aparece la primera derivada de la función x. Y al derivar esta función, al derivar el cociente, obtenemos la primera derivada de x respecto a t, cuyo dominio es el conjunto de números reales, exceptuando también al logaritmo natural de 2. O sea, la primera derivada de esta función va a tener la misma restricción que la función. De tal modo que un intervalo adecuado y para esta solución es un intervalo que excluya a este valor. Por ejemplo, el intervalo de menos infinito hasta el logaritmo natural de 2 o el intervalo abierto del logaritmo natural de 2 hasta más infinito. Ahora tracemos en el programa GeoGebra las gráficas de estas dos soluciones, explícitas. Una para esta función con este intervalo y la otra para esta misma función pero con este otro intervalo. En naranja se muestra la gráfica de la solución explícita en el intervalo de menos infinito al logaritmo natural de 2 y en azul en el intervalo del logaritmo natural de 2 hasta el infinito y una asíntota vertical en logaritmo natural de 2. Hay que tener presente que esta es una solución de la ecuación diferencial dada y esta es otra solución. En este problema 20 hay que verificar que esta expresión es una solución implícita de esta ecuación diferencial. La ecuación está escrita en términos de diferenciales
Voy a tomar aquí a y como la función y a x como la variable independiente. Y voy a despejar la primera derivada de y respecto a la x de esta ecuación. Primero divido cada término entre la diferencial de x. Y a continuación despejo la primera derivada de y. Este término lo paso al otro lado a restar. Y este luego pasa a dividir. Y multiplicando tanto el numerador como el denominador de esta fracción por menos 1 se obtiene. Ahora derivemos implícitamente la función y respecto a la x en esta igualdad. Derivamos respecto a x en ambos lados de la igualdad. Derivamos esta suma, primero derivamos el término que es un producto de funciones y queda menos 4x por y menos 2x al cuadrado por la derivada de y respecto a la x más 2y por la derivada de y también respecto de la x, y esto es igual a la derivada de la constante 1 que es 0. Pasamos este término al otro lado con signo cambiado. De estos dos términos sacamos factor común dos veces la derivada. Ordenamos este binomio escribiendo primero el término positivo. Dividimos ambos lados de la ecuación entre 2. Por último despejamos la derivada. Y esta expresión es idéntica a la ecuación diferencial dada. Eso demuestra que esta relación donde se da la función y en forma implícita es solución de esta ecuación diferencial. Ahora hallemos soluciones explícitas despejando de esta igualdad la y. Y aquí la y es una incógnita de esta ecuación cuadrática, con a igual a 1, b igual a menos 2x al cuadrado y c igual a menos 1. Y ahora sustituimos estos valores en esta fórmula cuadrática. Y queda y igual a menos b, que es 2x al cuadrado, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4x a la 4, menos 4ac, esto es más 4. Y esto sobre 2a, sobre 2. Factorizamos estos dos términos de la cantidad subradical por factor común 4. Sacamos este factor 4 de la raíz. De los tres términos de esta fracción cancelamos el factor 2. Y de aquí podemos deducir dos funciones explícitas que son solución de la ecuación diferencial. La primera puede ser f1 de x igual a x a la 2 más raíz cuadrada de x a la 4 más 1. Y la segunda, phi sub 2 de x, y ahora con el signo negativo, con el signo menos. El dominio de estas dos funciones son todos los reales.
porque la cantidad subradical x a la 4 más 1 es positiva para cualquier valor real de la x. De tal modo que dos funciones solución de esta ecuación diferencial, dadas las funciones en forma explícita, son la primera, y igual a x a la 2 más raíz de x a la 4 más 1 en el intervalo de definición y todos los reales, de menos infinito a más infinito. Y la otra es x a la 2 menos x a la 4 más 1 y también con el mismo intervalo de definición, de menos infinito a más infinito. Ahora tracemos las gráficas de estas dos funciones en el programa GeoGebra. Y aquí tenemos las gráficas de estas dos funciones solución de la ecuación diferencial, que son funciones dadas explícitamente. En los problemas 21 a 24, verifique si la familia de funciones indicada es una solución de la ecuación diferencial que se proporciona. Suponga un intervalo de definición y adecuado para cada solución. En el problema número 21 se da una familia de funciones. Aquí la función es p, la variable independiente es t y c1, que es una constante, es el parámetro. Entonces aquí se tiene una familia uniparamétrica de soluciones donde cada miembro de la familia se obtiene dando valores particulares al parámetro c1. El dominio de esta función, el dominio de p, consiste en todos los números reales, siempre y cuando c1 sea mayor que 0 o c1 sea igual a 0. Cuando c1 es 0, pues la función p va a ser la constante 0. Entonces aquí la restricción es c1 mayor o igual que 0. Pero ¿qué sucede si c1 es menor que 0? Supongamos c1 igual a menos k, con k mayor que 0. En este caso el denominador de la fracción queda 1 menos k por Euler de t. Y para evitar la división por 0, esto tiene que ser diferente de 0. Entonces, Euler de t debe de ser distinto de 1 sobre k. Por lo tanto, t debe de ser distinto del logaritmo natural de 1 sobre k. Por lo tanto, t debe de ser diferente del logaritmo natural de k a la menos 1. Por ejemplo, para c1 igual a menos 2, la función particular de esta familia quedaría menos 2 Euler de t sobre 1 menos 2 Euler de t, donde k es igual a 2. En este caso, t debe de ser diferente del logaritmo natural de 2 a la menos 1, porque aquí me va a quedar menos 2 por Euler de 2 a la menos 1. Esto es igual a 1 menos 2 por 2 a la menos 1. Y esto es 1 menos 1 igual a 0. Así que para c1 menor que 0, el dominio de la función p debe de ser igual al conjunto de números reales menos el conjunto de los números reales de la forma logaritmo natural de k a la menos 1 con k mayor que 0.
La derivada de p es igual a el cuadrado del denominador. Ahora aquí en el numerador, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el producto del numerador por la derivada del denominador. De aquí se deduce que el dominio de la función p' es el mismo que el dominio de la función p, pues al denominador hay que hacerle las mismas restricciones, de tal modo que un intervalo de definición adecuado para esta solución de la ecuación diferencial es i igual a menos infinito hasta el infinito, todos los reales, siempre y cuando c sub 1 sea mayor o igual que 0. Y si c sub 1 es menor que 0, los intervalos de definición adecuado se obtienen a partir de esta expresión. De los números reales se deducen intervalos donde se excluyen los números de la forma logaritmo natural de k a la menos 1 con k mayor que 0. Sigamos transformando la expresión que es la primera derivada de la función p para demostrar de que esta función o esta familia de funciones uniparamétrica es solución de la ecuación diferencial. La primera derivada de la función p la escribo en la notación de Leibniz. Expando esta fracción escribiendo cada término sobre el mismo denominador. Me queda c sub 1 por Euler de t, que multiplica a 1 más c sub 1 por Euler de t, y esto dividido entre 1 más c sub 1 por Euler de t al cuadrado, menos, hago este producto, me queda c sub 1 Euler de t todo al cuadrado, y esto sobre 1 más c sub 1 por Euler de t al cuadrado. Simplifico el primer término cancelando este factor con 1 en el denominador. En este segundo término, como tanto el numerador como el denominador de la fracción están con exponente 2, toda la fracción la puedo escribir elevada a ese exponente. Ahora identifico que tanto esta fracción como esta son idénticas a p. Entonces sustituyo. Ahora saco factor común p. Y la derivada de esta función es idéntica a la ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial de primer orden está escrita en la forma normal con la primera derivada despejada. Esto demuestra que esta familia de funciones es una solución de esta ecuación diferencial y en estos intervalos de definición. Una corrección operativa. Aquí t es igual al logaritmo natural de 2 a la menos 1. Y de aquí es correcto concluir que esto es igual a 2 a la menos 1, porque la función exponencial natural y logaritmo natural son inversas, y al aplicarse sobre el mismo argumento se anulan. Problema número 22. Hay que verificar que esta familia de funciones con un solo parámetro c sub 1, donde x es la variable independiente y y es la función, es una solución de esta ecuación diferencial de primer orden. Aquí la x puede tomar cualquier valor real, de tal modo que el dominio de esta función es el conjunto de todos los números reales.
Calculemos la primera derivada de la función y respecto a la x. En el miembro derecho debemos de derivar esta suma de términos. El primer término es un producto. Aplicamos la regla para derivar un producto. Derivamos el primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. De acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esta integral es Euler de x al cuadrado. Ahora derivemos este otro término y me da menos 2s1 por x por Euler de menos x al cuadrado. Se tiene que Euler de menos x al cuadrado por Euler de x al cuadrado es igual a e a la 0. Esto es igual a 1. Pasamos este primer término y este tercer término al otro lado de la igualdad con signo cambiado. Sacamos factor común 2x a estos dos términos e identificamos que esta expresión que tenemos aquí dentro del corchete es igual a y. Entonces sustituimos y al derivar esta función obtenemos la ecuación diferencial, de tal modo que esta función es una solución de esta ecuación diferencial o esta familia de funciones. Y como el dominio de esta función derivada es el conjunto de todos los números reales, un intervalo adecuado para la solución es igual a todos los reales. O sea, el intervalo abierto de menos infinito hasta más infinito. Problema número 23. Verificar que esta familia de funciones con dos parámetros c1 y c2, variable independiente x y variable dependiente y, es una solución de esta ecuación diferencial lineal de segundo orden. Como la ecuación diferencial es de segundo orden, era de esperar que una solución de esta ecuación tuviera dos parámetros, o mejor dicho, una solución general. El concepto de solución general lo vamos a ver más tarde en próximos videos. El dominio de la función son todos los reales. En la ecuación diferencial aparece tanto la función como sus dos primeras derivadas. Entonces obtengamos las derivadas de y. La primera derivada de y respecto a la x es 2s1 por Euler de 2x más c2 por Euler de 2x más 2c2 por x por Euler de 2x. Derivamos esta función para hallar la segunda derivada de la función y. La derivada de este primer término es 4c1 por Euler de 2x. Y la derivada de este es más 2 c2 Euler de 2x. Ahora derivemos este producto. Más 2c2 por Euler de 2x más 4 c2 x por Euler de 2x. Reducimos estos dos términos semejantes. 2 más 2 da 4. A continuación sustituimos estas tres funciones en la ecuación diferencial. Segunda derivada de y. Menos 4 veces la primera derivada.
más 4 veces la función. Y esto debe de ser igual a 0. Suprimimos paréntesis. Y ahora, al reducir términos semejantes, se obtiene. Reduzcamos primero los términos con C sub 1 Euler de 2x. Aquí se tiene 4 más 4 me da 8, que se cancela con este término menos 8. Ahora los términos con C sub 2 Euler de 2x. Aquí tengo 4 y aquí tengo menos 4. Los cancelo. Y ahora los términos con C sub 2x Euler de 2x. Aquí tengo 4 más 4, 8. Menos 8, 0. De tal manera que se obtiene en el miembro izquierdo 0. Y esto es igual al miembro derecho, que es 0. Esta igualdad es cierta para cualquier valor de la x, de tal modo que es una identidad, lo cual demuestra que esta familia de funciones es una solución o es solución de esta ecuación diferencial. Y aquí los dominios de todas estas funciones son todos los reales. De tal modo que un intervalo I de definición adecuado para esta solución es el conjunto abierto de menos infinito hasta más infinito. Esto es, todos los reales. Problema número 24. Verificar que esta familia de funciones con tres parámetros C sub 1, C sub 2 y C sub 3 es una solución de esta ecuación diferencial lineal de tercer orden. Para deducir el dominio de esta familia de funciones debemos tener presentes dos restricciones. La primera, que la división por cero no tiene sentido y que el argumento del logaritmo natural deben de ser números positivos, de tal modo que el dominio es el intervalo abierto de 0 hasta más infinito. Aquí en la ecuación diferencial aparecen como factores la función y las tres primeras derivadas de la función y. Calculemos esas derivadas. La primera derivada y' es igual a menos S 1 por x a la menos 2 más E sub 2 más E sub 3 por logaritmo natural de x más C sub 3 por x por la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, y x sobre x da 1. Entonces aquí me va a dar C sub 3 más 8x. Y ahora la segunda derivada, 2 C sub 1 x a la menos 3, la derivada de la constante es 0, y aquí más C sub 3 por 1 sobre x. La derivada de C sub 3 es 0 y la derivada de 8x es 8. Ahora calculemos la tercera derivada de la función y es igual a menos 6 C sub 1 por x a la menos 4 menos C sub 3 por x a la menos 2 más 0. El dominio de la primera derivada es el mismo que el dominio de la función y. El dominio de la segunda derivada es el conjunto de todos los números reales exceptuando el 0. Y el dominio de la tercera derivada es el mismo que el dominio de la segunda derivada.
y la intersección de estos cuatro dominios es este intervalo abierto. De tal manera que si esta función es una solución de esta ecuación diferencial, lo es en este intervalo de definición, igual al intervalo abierto de 0 a más infinito. Ahora sustituyamos en la ecuación diferencial la función y sus tres primeras derivadas. Aquí en el miembro izquierdo se tiene x a la 3 por la tercera derivada de la función, más 2x al cuadrado por la segunda derivada, menos x por la primera derivada, más la función y. Y esto debe de ser igual a 12x al cuadrado. Suprimamos este paréntesis, efectuemos este producto, efectuemos este otro producto, efectuemos el tercer producto. Ahora reduzcamos términos semejantes. Comencemos con los términos con C1, x a la menos 1. Aquí se tiene menos 6. Y acá 4 más 1, 5 más 1, 6. 6 menos 6, se anulan los términos con C1, x a la menos 1. Ahora los términos con C sub 3, x. Aquí tenemos menos 1 da menos 2. Más 2 me da 0, se anulan los términos. Este se anula con su inverso aditivo. Y también este con este. Y ahora los términos con x al cuadrado. 16 más 4 da 20 menos 8 da 12. O sea, el miembro izquierdo se reduce a 12x al cuadrado. Y el miembro derecho es igual también a 12x al cuadrado. Se ha obtenido una identidad. Esto demuestra que esta función y es una familia de soluciones de esta ecuación diferencial de tercer orden en este intervalo de definición. En el próximo video continúo resolviendo los problemas del capítulo 1.1, comenzando con el 25. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.